¿Alguna vez han sentido que el mundo que percibimos, con sus tres dimensiones, alto, ancho, profundo, como que se queda corto? ¿Que falta algo? Hoy nos vamos a meter justo con esa idea, ¿eh? La posibilidad de una cuarta dimensión. Pero no como ciencia ficción, ¿eh? Sino como una forma distinta de entender la realidad. Vamos a hacer una exploración, pues, a fondo de las ideas de Rudolf Steiner, un pensador bastante peculiar de principios del siglo XX. Nos vamos a basar en notas de sus conferencias, también de sesiones de preguntas y respuestas, que se juntaron en un libro llamado La Cuarta Dimensión. Son textos de entre 1904 y 1922 más o menos. La misión, digamos, es desentrañar cómo Steiner usa la geometría, pero no solo como matemáticas puras, no, sino como una herramienta para entrenar el pensamiento, para imaginar realidades más allá de lo que vemos y tocamos. Buscaremos esos momentos que conectan la geometría, la percepción y, chance hasta la vida misma. A ver qué encontramos. Ok, vamos a desentrañar esto. Para empezar, si te parece un repaso rápido de lo básico, ¿no? ¿Cómo generamos dimensiones? Sí, claro. La forma clásica de pensarlo. Tienes un punto, 0 dimensiones. Lo mueves y ¡zas! Tienes una línea. Una dimensión. Ajá. Mueves la línea, perpendicular a sí misma, digamos, y obtienes un plano. 2 dimensiones. El 2D. Como una hoja de papel. Y si mueves ese plano de nuevo perpendicularmente, ¡pum! Un sólido. El cubo, por ejemplo. 3 dimensiones. Parece lógico, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Es la forma estándar de construir el espacio que conocemos. Pero aquí viene el primer problema conceptual. Si yo agarro mi taza, que es 3D, y la muevo por la mesa. Pues sigue siendo una taza 3D moviéndose en un espacio 3D. Exacto. No aparece mágicamente una cuarta dimensión espacial. Entonces, ¿cómo podemos siquiera pensar en una dimensión más allá si nuestro método de mover para crear ya no funciona aquí? Parece un callejón sin salida, ¿no? Y justo por eso, Steiner insiste tanto en las analogías. Si nuestros sentidos, nuestra experiencia diaria, están amarrados a las 3 dimensiones, pues necesitamos como puentes, ¿no? Formas de pensar alrededor de esa limitación. Las analogías son esos puentes mentales. Ok, entonces entremos a esas analogías. ¿Cuál sería la primera clave? Mira, pensemos en algo simple. Un segmento de línea recta. Con sus extremos A y B. Vale. ¿Cómo unes A con B para formar un círculo? Si te quedas sobre la línea en esa única dimensión, pues no puedes. No, claro, tendrías que doblarla. Exacto. Tienes que salirte de la línea, usar una dimensión extra, el plano 2D, para curvarla y que A toque a B. Es un salto dimensional, ¿te fijas? Para hacer la operación necesitas la dimensión superior. Entendido. Salir de 1D a 2D para curvar. Y lo mismo pasa si subimos un escalón. Imagina ahora un cuadrado, algo plano, 2D. Quieres unir dos lados opuestos para formar un cilindro, un tubo. Ajá, como enrollar una hoja de papel. Justo. De nuevo, no puedes hacerlo quedándote pegada al plano. Tienes que levantar esa superficie, curvarla, a través del espacio tridimensional 3D. La operación exige, otra vez, escapar a la dimensión siguiente. Ok. Son como trampolines para la mente para brincar de una dimensión a la que sigue. Entiendo la lógica, pero aquí es donde para mí se pone realmente interesante. A ver. La analogía de las imágenes espejo en 3D. Los guantes. Tengo mi guante izquierdo y el derecho. Ajá, el ejemplo clásico. Son idénticos geométricamente, pieza por pieza, misma forma, mismo tamaño. Pero son opuestos. No hay manera, por más que los gire y los voltee aquí en mi escritorio 3D, de hacer que uno encaje perfectamente sobre el otro. El izquierdo nunca es el derecho. Exacto. Puedes rotarlos en el espacio tridimensional todo lo que quieras, pero nunca lograrás la superposición perfecta. Y ahí es donde Steiner mete la idea fuerte. Sugiere que esa transformación, ese volteo interno para convertir uno en el otro, requeriría pasar a través de una cuarta dimensión espacial. Como darle la vuelta a un calcetín pero a todo el guante dimensionalmente. Algo así.
Sería como una rotación en una dirección que no existe para nosotros. Esa cuarta dimensión permitiría ese giro que nos es imposible realizar aquí. Haría coincidir lo izquierdo con lo derecho. Órale. Es una idea que te deja pensando, ¿no? Casi como un truco de magia, pero con geometría. Hay otras analogías parecidas, de necesitar salir de la dimensión. Sí, hay otra que también ayuda mucho a visualizarlo. Dibuja un círculo en una hoja de papel Ujú. y pone un punto afuera del círculo. Ok. ¿Cómo metes ese punto dentro del círculo sin cruzar la línea dibujada? Si solo te mueves en el plano del papel, 2D, pues es imposible. La línea es una barrera infranqueable. Cierto. Pero si usas la tercera dimensión, el espacio, simplemente levantas el punto con tu dedo, lo pasas por arriba de la línea y lo dejas caer adentro. Facilísimo. Ajá, usando la 3D. Steiner extrapola esto. Para poder entrar al interior de una esfera sólida, una pelota, sin romper su superficie, necesitarías un movimiento análogo, pero usando una cuarta dimensión espacial para pasar por encima de la superficie 3D. Vale. Las analogías geométricas son ingeniosas. Te estiran la imaginación. Pero, ¿qué tiene que ver esto con cómo percibimos el mundo? Con los colores, los sonidos. Steiner también entra ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Aborda ese dilema filosófico clásico. Vemos una manzana roja, pero la física nos dice que allá afuera solo hay ondas electromagnéticas de cierta frecuencia, ¿no? Claro, la luz reflejada y eso. Entonces, ¿dónde existe realmente el rojo que yo experimento? ¿Está en la manzana o está solo en mi cerebro, en mi percepción? Es la pregunta del millón, ¿no? Si le quitamos al mundo todo lo que nuestros sentidos le ponen, color, sonido, forma aparente, movimiento percibido, ¿qué queda de la materia? ¿Algo abstracto? ¿Números? Exacto. Y para explicar esa conexión entre lo de afuera, el estímulo físico, y lo de adentro, la experiencia sensorial, Steiner usa, pues sí, otra analogía. ¿Cuál es ahora? La del sello y la cera. Imagina un sello antiguo, de esos para lacrar cartas. Ujú. Cuando presionas el sello caliente sobre la cera blanda, la forma del sello queda impresa perfectamente en la cera. No es que pase metal del sello a la cera, no hay transferencia de sustancia. Pero la forma, la estructura, la información esencial, esa sí se transfiere. La cera ahora contiene la forma del sello. Entiendo. La forma se transmite, no la materia. Steiner sugiere que la relación entre el objeto externo y nuestra imagen mental es análoga. El objeto no entra en nuestra mente, pero su estructura esencial, su forma, se imprime en nuestra conciencia. Y aquí viene el giro. Lo conecta de nuevo con las imágenes espejo. ¿Cómo? Argumenta que nuestra imagen mental interna y el objeto externo son en cierto modo como figuras especulares una de la otra. Son correspondientes pero con una inversión. Y como vimos con los guantes, Para hacer coincidir directamente una figura con su reflejo, necesitarías esa dimensión extra. exacto, sugiere que el propio acto de percibir, de alguna manera sutil, implica un paso o una conexión a través de la cuarta dimensión para poder alinear, para hacer coincidir nuestra imagen interna con la realidad externa. La cuarta D sería el puente entre sujeto y objeto. Un momento. Pero si la percepción misma implica una especie de interacción con la cuarta D, eso nos lleva a una de las ideas más radicales de Steiner, ¿no? Su argumento sobre qué somos nosotros en términos dimensionales. Así es una deducción bastante audaz, basada en observar un patrón. Él razona más o menos así. Imagina un ser hipotético que vive confinado a una línea, un ser 1D. ¿Qué percibiría de su mundo? Solo los límites, los extremos, o sea, puntos. Percibiría en 0D. Ok, lógico. Ahora, un ser que vive totalmente en un plano, un ser 2D. ¿Qué percibiría de los objetos en su mundo plano? Vería sus bordes, sus contornos, o sea, líneas. Percibiría en una dimensión. Vale, sigue el patrón. Ahora, un ser puramente tridimensional. Piensa en un cubo consciente si quieres. ¿Cómo percibiría su entorno 3D? A través de las superficies que lo limitan o que encuentra. O sea, percibiría planos. Percibiría en 2D.
Ya veo a dónde va. Nosotros, los humanos, percibimos el mundo en 3 dimensiones. Vemos volúmenes, profundidades. Exacto. Entonces, siguiendo esa lógica de un ser n-dimensional percibe en n-1 dimensiones, la conclusión sorprendente de Steiner es: nosotros mismos debemos ser seres 4-dimensionales. Órale. Pero así como el hipotético ser 3D no percibe su propia tridimensionalidad, sino solo superficies 2D, nosotros, siendo 4D, no podríamos percibir directamente nuestra propia extensión en esa 4ª dimensión. Solo percibimos su corte transversal, que es nuestro mundo 3D. Exacto. Una idea muy potente. Y me imagino que para Steiner esto no era solo un juego mental. No para nada. Él lo conectaba con su visión más amplia, a veces llamada esotérica, sobre la evolución humana y la conciencia. Hablaba de etapas evolutivas, de cómo la humanidad pasó de estados de existencia que él describía como tridimensionales, en un sentido más formativo o astral, no espacial como lo entendemos, a la encarnación física actual, que implicaría esta estructura cuatridimensional. Y sería precisamente esta 4D la que permite la conexión entre la mente, la imagen interna, y la materia, el objeto externo, como en la analogía del sello o la de los espejos. El mundo físico visible y su contraparte formativa invisible, astral, constituirían juntos ese dominio 4D. Entiendo que tiene esas capas de significado más profundas para él. Pero volviendo un poco a lo visualizable. Si aceptamos la posibilidad de objetos 4D, como el famoso tesaracto o hipercubo, ¿hay alguna manera de intentar representarlo en nuestro pobre espacio 3D? Mencionaste que Steiner conocía los métodos de Hinton. Sí, Charles Howard Hinton. Y sus métodos son fascinantes justo porque intentan eso, hacer visible lo invisible, o al menos darnos una pista. Un método es el de desplegar, como cuando haces un recortable de un cubo. Ajá, que abres el cubo y te quedan 6 cuadrados en forma de cruz en el papel. Exacto. Despliegas algo 3D, el cubo, en una superficie 2D, el papel. Por analogía, Hinton y Steiner proponen desplegar el tesaracto, que es 4D. El tesaracto no está limitado por caras cuadradas, 2D, sino por volúmenes cúbicos, 3D. Tiene 8 caras, que son cubos. 8 cubos. ¿Cómo se despliega eso? 6 cubos pegados a cada una de sus 6 caras. Ok, un cubo central y 6 pegados. Eso suma 7. ¿Y el octavo? El octavo es el que envuelve a todos los demás. Al plegar la figura de nuevo en la 4ª dimensión, ese octavo cubo cerraría el hipercubo, conectando las caras exteriores de los otros 6. Es difícil de visualizar, claro. Sí, bastante. ¿Y hay algo que se nos escape en esa representación 3D del desplegado? Sí. Igual que en el desplegado 2D del cubo, donde un ser plano vería los 6 cuadrados, pero quizá no entendería bien cómo se conectan o cuál es el interior, en este desplegado 3D del tesaracto hay un cubo, el séptimo, el central en la descripción de Hinton-Steiner, que está en cierto modo adentro de la estructura desplegada. Estaría oculto o sería inaccesible desde nuestra perspectiva externa tridimensional. Es una limitación de la representación. Entiendo. Y el otro método, mencionaste proyecciones, como sombras. Correcto. Es otra analogía útil. Sabemos que un cubo 3D, si lo iluminas desde cierto ángulo, puede proyectar diferentes sombras 2D. Un cuadrado, a veces un rectángulo, incluso un hexágono si lo pones de esquina. Cierto. Pues, por analogía, si un tesaracto 4D pudiera proyectar su sombra en nuestro espacio 3D, ¿qué forma tridimensional veríamos? Steiner, siguiendo a Hinton, dice que esa sombra 3D característica es una figura llamada dodecaedro rómbico. ¿Un qué? Dodecaedro rómbico. Es un sólido con 12 caras, y cada cara tiene forma de rombo. Esa sería, conceptualmente, la vista más completa, la sombra más informativa que podríamos tener de un tesaracto desde nuestra dimensión. Esto inevitablemente me suena a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Las sombras en la pared. Totalmente. Steiner hace esa conexión explícitamente.
Para él, nuestra experiencia tridimensional cotidiana es muy parecida a la de los prisioneros de Platón, que solo ven sombras y creen que esa es toda la realidad. Los objetos reales y nosotros mismos en nuestra totalidad seríamos cuatridimensionales o incluso más, como veremos. Y el cambio, el movimiento, el devenir que observamos en las sombras, nuestro mundo 3D, es la prueba, la manifestación de que hay una realidad de dimensión superior, la 4D, que está moviéndose o actuando a través del tiempo. Ah, entonces aquí entra el tiempo de manera más directa. La cuarta dimensión es simplemente el tiempo, como a veces se dice en física popular. No exactamente solo el tiempo, aunque para Steiner está íntimamente ligada. Lo fascinante aquí, creo yo, es cómo vincula la 4D no solo con la geometría, sino con la vida y el cambio. Ese flujo constante, esa transformación que vemos en todo, pero sobre todo en los seres vivos. El crecimiento, el metabolismo, el ciclo vital, todo eso es, para él, la manifestación más clara de la cuarta dimensión operando en nuestro espacio tridimensional. O sea, el tiempo como lo experimentamos, pasado, presente, futuro, cambio, desarrollo, sería como la huella o la impresión de esa 4D en nuestra realidad 3D. ¿Así? Esa es una buena forma de ponerlo, sí. El tiempo no sería la cuarta dimensión espacial, pero sí su efecto más perceptible para nosotros en nuestro mundo 3D. ¿Y cómo conecta esto con la forma de las cosas? Mencionaste antes algo de cristales y células. Sí, es un contraste visual que él usa mucho. Los cristales, lo inorgánico, lo sin vida, tienden a formar límites planos, ángulos definidos, caras rectas. Piensa en un cristal de sal o cuarzo. Son estructuras bastante estáticas en su forma. Ajá, muy geométricos. En cambio, las células, la unidad básica de la vida, son fundamentalmente curvas, esféricas. La vida tiende a la redondez, a la membrana flexible, a la superficie curva, al cambio de forma. ¿Y esa diferencia, planos versus curvas, tiene que ver con la 4D? Para Steiner, sí. Él juega con esta idea de que las dimensiones superiores se alcanzan o se relacionan con la curvatura. Piensa, una línea recta 1D puede verse como un círculo 2D, pero con un radio infinito. Ok. Un plano 2D, de forma similar, podría considerarse como una esfera 3D de radio infinito. Siguiendo ese patrón, que obtendrías al curvar el espacio tridimensional 3D. Pues, ¿la cuarta dimensión? ¿4D? Exacto. El espacio 4D sería conceptualmente como nuestro espacio 3D, pero curvado sobre sí mismo. Y la vida con sus formas inherentemente curvas y su dinamismo temporal, que ya asociamos a la 4D, estaría intrínsecamente ligada a esta curvatura dimensional, a esta manifestación de la 4D. Es una perspectiva muy orgánica, ¿no? Geometría, tiempo, vida, curvatura, todo conectado. Vaya. ¿Y se detiene ahí Steiner? ¿O sigue escalando dimensiones? No se detiene ahí, aunque las descripciones se vuelven, lógicamente, más abstractas y menos espaciales. Él extiende el patrón. Sugiere que así como la 4D se relaciona con el tiempo y la vida, lo que él llamaría el nivel físico-etérico asociado al reino vegetal, la interacción entre seres o procesos cuatridimensionales daría lugar a la quinta dimensión. ¿Y cómo se manifestaría esa 5D en nuestro mundo? Se manifestaría como sensación, sentimiento, percepción anímica, características que asociamos más con el reino animal. Él usaba términos de su sistema teosófico-antroposófico, como mundo astral o Devachan-rupa, para referirse a estos planos superiores de experiencia que constituirían la 5D. No es espacio, es cualidad. ¿Y la sexta? ¿Sigue el mismo patrón? Así es. La interiorización o la reflexión sobre la experiencia sensible, 5D, daría lugar a la sexta dimensión. Y esta se manifestaría como autoconciencia, pensamiento abstracto, la capacidad de decir yo, que consideramos distintivamente humana. De nuevo, él usaba términos como yo inferior o Devachan Arupa. O sea, la cuarta dimensión sería tiempo-vida, la quinta sería sensación-emoción y la sexta autoconciencia-pensamiento. Algo así. A grandes rasgos, esa es la idea. La clave
es que ya no son dimensiones espaciales, como las 3 primeras, y potencialmente la cuarta como extensión espacial, sino dimensiones de profundidad de la experiencia, de la conciencia. Entonces, la idea final que propone es bastante vertiginosa, ¿no? Que nuestras 3 dimensiones espaciales son solo una parte, quizás la más superficial, de la historia completa. Exactamente. La propuesta de fondo es que nuestro espacio tridimensional familiar, largo, ancho, alto, podría ser una especie de reflejo o proyección externa de dimensiones interiores o cualitativas. La cuarta, tiempo-vida, la quinta, sensación-sentimiento y la sexta, pensamiento-autoconciencia. Seríamos desde esta perspectiva tan particular de Steiner, seres de 6 dimensiones, cuya realidad compleja se manifiesta y se experimenta de forma, limitada y parcial en el escenario tridimensional que damos por sentado. Hagamos un pequeño resumen entonces. Hemos navegado por estas ideas de Steiner sobre la cuarta dimensión. Usamos sus analogías geométricas, la línea que se curva en círculo, el plano en cilindro, los famosos guantes espejo, el punto que entra al círculo por la 3D. Ajá, como herramientas para pensar más allá de lo obvio. Vimos cómo conecta esto con el viejo problema de la percepción. El sello y la cera, la imagen mental como reflejo especular del objeto. Sí, sugiriendo que la percepción misma involucra la 4D. Exacto. Y luego cómo intentó visualizar lo invisible con el tesaracto, el desplegado de los 8 cubos y la proyección del dodecaedro rómbico. Métodos para representar lo irrepresentable, sí. Y quizá lo más integrador es cómo relaciona la 4D con el tiempo, con la vida, con la curvatura de las formas vivas, contrastándolas con los cristales planos. Sí, vinculando geometría y biología de una forma muy particular. Incluso extendiendo el patrón a dimensiones superiores, la quinta y la sexta, ligadas ya no al espacio, sino a la sensación y a la autoconciencia. En resumen, lo que Steiner nos deja sobre la mesa, más allá de si aceptamos o no todo su sistema, es una invitación potente a reconsiderar la naturaleza de la realidad. Nos pregunta si fenómenos que normalmente tratamos por separado, el espacio físico, el flujo del tiempo, la cualidad de estar vivo, la experiencia de sentir, la capacidad de pensar, no serán en realidad aspectos interconectados de una única realidad multidimensional mucho más profunda y compleja de lo que aparenta. Quizás nuestro universo 3D es solo la piel, la superficie visible de algo inmensamente más vasto e interconectado por dentro. Esa es una de las grandes preguntas que plantea así. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja con una pregunta para darle vueltas. ¿Y si este espacio tridimensional tan sólido y confiable fuera en efecto solo una sombra, una proyección aplanada de una realidad con muchas más dimensiones? Dimensiones que no son espaciales, sino cualitativas. ¿Podrían el tiempo que nos arrastra, la vida que bulle y se curva a nuestro alrededor, e incluso nuestra propia conciencia que se pregunta estas cosas, ser las maneras en que experimentamos desde nuestra perspectiva limitada aquí en la caverna, esas otras dimensiones que no podemos señalar con el dedo, pero que quizá constituyen la verdadera profundidad del ser? Definitivamente algo en qué pensar.